La Biblia hebrea, conocida también como el Tanaj, ha sido por siglos un pilar de fe y moral para millones de personas. Pero, ¿qué ocurriría si te dijera que, en su versión original, contenía textos tan perturbadores que algunos decidieron ocultarlos? Esta no es la Biblia que solemos encontrar en las sinagogas o en las iglesias. En cambio, era un conjunto de relatos que, según muchos, poseían el poder de desafiar las normas sociales y religiosas de su tiempo. Fue este potencial disruptivo lo que llevó a ciertas autoridades a prohibir y eliminar partes completas, temerosas de que sus contenidos alteraran la fe y el orden establecido. En aquellos tiempos, el Tanaj no estaba consolidado como un libro único, sino que consistía en diferentes textos, algunos de los cuales circulaban libremente entre las comunidades. Cada fragmento, cada relato, ofrecía una visión única de la relación entre el hombre y lo divino. Pero cuando los relatos comenzaron a incluir detalles sobre ángeles caídos, gigantes y rebeliones, la preocupación aumentó. Las autoridades religiosas temían que estos contenidos desafiaran la concepción del mundo sagrado que intentaban construir. ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, la idea de seres celestiales corruptos? Estos fragmentos prohibidos no solo contenían historias fantásticas, sino que también cuestionaban la moralidad y la justicia divina. Al presentar a personajes divinos que cometían errores y actuaban con intenciones cuestionables, estos textos desafiaban las bases de la fe. Las comunidades religiosas se enfrentaban a una paradoja. ¿Debían aceptar estos textos como sagrados o proteger la fe excluyéndolos? El dilema era complejo, y finalmente las autoridades decidieron excluir los relatos más polémicos, manteniendo solo aquellos que reflejaban una visión más ordenada y controlada de lo divino. Así, el Tanaj fue depurado y muchas de las historias quedaron en el olvido. Sin embargo, algunos fragmentos lograron sobrevivir, transmitidos en tradiciones orales o en textos alternativos que fueron considerados heréticos. Estos relatos no solo han resistido el paso del tiempo, sino que también plantean preguntas importantes sobre lo que realmente se considera sagrado. Al examinar estos textos ocultos, podemos ver cómo la censura y el control sobre la fe han dado forma a la religión, y cómo la exclusión de ciertos relatos ha moldeado nuestra comprensión de lo divino. Los Nefilim, una raza de gigantes mencionada brevemente en el libro de Génesis, son uno de los aspectos más enigmáticos de la Biblia hebrea. Según el relato, estos seres eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las mujeres humanas. Aunque su aparición es breve, los Nefilim dejaron una profunda huella en la narrativa bíblica y en la imaginación de generaciones posteriores. ¿Cómo podrían existir seres tan extraordinarios en un mundo regido por el Dios de Israel? Esta pregunta es solo el comienzo de las inquietudes que rodean a estos enigmáticos personajes. La descripción de los Nefilim como gigantes y héroes de la antigüedad plantea dudas sobre la naturaleza del mundo antiguo y sus límites entre lo humano y lo divino. Su presencia en la tierra no solo rompe la frontera entre lo celestial y lo terrenal, sino que también introduce una era de caos y desorden en la creación. La narrativa bíblica sugiere que estos gigantes simbolizan una época en la que el mal y la corrupción alcanzaron niveles alarmantes, llevando a Dios a tomar una decisión radical: el diluvio. Más allá de sus dimensiones físicas, los Nefilim representan un desajuste en el orden divino. Al ser producto de una unión prohibida entre ángeles y humanos, estos gigantes son un recordatorio de los peligros de cruzar los límites sagrados. En un tiempo donde las leyes divinas buscaban mantener la pureza y el equilibrio en la creación,
Los Nefilim se convirtieron en una amenaza para todo lo establecido. Su presencia desafiaba la esencia de la creación y planteaba la pregunta de si el mundo podía resistir una existencia tan antinatural. El destino de los Nefilim fue la extinción en el diluvio. Sin embargo, su legado continuó, inspirando temores y debates sobre los límites del poder y la obediencia a las leyes divinas. La historia de los Nefilim plantea inquietudes profundas sobre la naturaleza de lo divino y lo humano, y sobre cómo un acto de transgresión puede desatar consecuencias devastadoras. A pesar de su corta aparición, estos gigantes dejaron una marca indeleble en la historia sagrada, recordándonos que las fronteras de lo permitido y lo prohibido son frágiles y a veces mortales. Otro relato perturbador que alguna vez formó parte de la Biblia hebrea es la historia de los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra y compartieron con los humanos conocimientos reservados para los cielos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estos ángeles, que debían observar y proteger la creación desde una distancia segura, fueron seducidos por las mujeres humanas y decidieron cruzar una línea sagrada. Este acto de desobediencia no solo marcó el inicio de su caída, sino que también abrió una brecha en el orden divino que resonaría a través de los tiempos. Los vigilantes no se limitaron a interactuar con los humanos. Les enseñaron secretos que, según la narrativa, estaban destinados a permanecer ocultos. Les enseñaron a hacer armas, a practicar la hechicería y a comprender los misterios de las estrellas. Este conocimiento, que podía haber sido una bendición, se convirtió en una maldición, ya que dio a los humanos un poder peligroso que desequilibró el mundo. La aparición de los vigilantes representa un momento de caos, donde la humanidad se enfrenta a conocimientos que no estaba preparada para manejar. El castigo para los vigilantes fue severo. Según la historia, estos ángeles fueron encadenados en un abismo oscuro, destinados a esperar el juicio final. Su condena fue un recordatorio de que las transgresiones contra las leyes divinas tienen consecuencias eternas. El relato de los vigilantes es una advertencia sobre los peligros de ambicionar conocimientos que están más allá del entendimiento humano y sobre cómo el deseo de poder puede llevar a la corrupción y la destrucción. A pesar de su castigo, la influencia de los vigilantes continuó a través del conocimiento que dejaron en la humanidad. Su historia plantea preguntas sobre la relación entre poder y responsabilidad y sobre el precio de cruzar los límites impuestos por lo divino. Los vigilantes son una figura de advertencia en la Biblia hebrea, recordándonos que no todos los conocimientos son un regalo y que algunos pueden traer consigo una carga demasiado pesada para soportar. La historia de la concubina desmembrada es uno de los relatos más oscuros y perturbadores en la Biblia hebrea, revelando la violencia y la deshumanización presentes en la historia de Israel. Este episodio, que se encuentra en el libro de Jueces,
narra cómo un levita, al encontrar muerta a su concubina tras un brutal abuso por parte de una turba, decide cortar su cuerpo en 12 partes y enviarlas a cada una de las tribus de Israel. Este acto tan gráfico y desesperado fue un llamado a la venganza, una manera de exigir justicia en un mundo donde la ley y el orden parecían haber desaparecido. La brutalidad del crimen y la respuesta del levita conmocionaron a todo Israel, provocando una reacción en cadena que culminó en una guerra civil. Las tribus se reunieron para castigar a los culpables, los habitantes de la ciudad de Gabá, perteneciente a la tribu de Benjamín. Sin embargo, en lugar de entregar a los responsables, la tribu defendió a sus miembros, lo que llevó a una masacre que casi aniquiló a toda la tribu de Benjamín. Este conflicto muestra cómo un acto de violencia personal puede escalar a niveles inimaginables de destrucción colectiva. La historia de la concubina desmembrada plantea preguntas profundas sobre la justicia y la venganza, y sobre cómo el deseo de castigar una injusticia puede llevar a una tragedia aún mayor. La narrativa no ofrece una resolución clara ni una enseñanza moral directa, sino que deja al lector con una sensación de horror e impotencia. En un contexto de caos y violencia, la justicia parece inalcanzable y el dolor de una sola víctima desata una ola de destrucción que afecta a toda una nación. Este relato incómodo nos recuerda los límites de la justicia humana y la fragilidad de las leyes en tiempos de conflicto. La historia de la concubina desmembrada no solo destaca la violencia extrema, sino también cómo la deshumanización de una persona puede convertirse en el motor de una tragedia nacional. Es un recordatorio de los riesgos de permitir que la justicia se convierta en venganza y de cómo una sociedad puede caer en el caos cuando los fundamentos de la moral y el orden se desintegran. Este episodio, a pesar de ser uno de los más sombríos, es crucial para entender la dinámica de poder y justicia en la historia bíblica, ofreciendo lecciones valiosas sobre la necesidad de compasión y prudencia en tiempos de crisis. El enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo es uno de los episodios más dramáticos de la Biblia hebrea. Esta historia, situada en un período de gran tensión religiosa en Israel, muestra la lucha entre la fe en Yahvé y la creciente influencia de la idolatría cananea. El rey Ahab, bajo la influencia de su esposa Jezabel, había promovido el culto a Baal, un dios pagano asociado con la lluvia y la fertilidad. Esta adopción de creencias extranjeras era vista como una amenaza directa a la identidad y cohesión espiritual de Israel. En un acto de desafío y como prueba del verdadero poder divino, Elías propuso un desafío público. Los profetas de Baal y él mismo prepararían un sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal intentaron sin éxito invocar a su Dios, mientras que Elías, para demostrar la supremacía de Yahvé, incluso empapó su sacrificio en agua para aumentar la dificultad del milagro. Cuando invocó a Yahvé, el fuego divino descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, lo que convenció al pueblo de la impotencia de Baal y la supremacía de Yahvé. Este relato no solo refuerza la autoridad de Elías como profeta, sino que también sirve como un punto de inflexión decisivo en la lucha contra la idolatría en Israel. El milagro en el Monte Carmelo fue un recordatorio poderoso de la necesidad de permanecer fieles a las creencias fundacionales de la nación, rechazando las influencias externas que podrían diluir o desviar la fe comunitaria. La victoria de Elías, sin embargo, también desencadenó una respuesta violenta. La ejecución de los profetas de Baal, que aunque retratada como un acto de justicia divina, plantea preguntas éticas sobre la tolerancia y la venganza en el contexto religioso. Este episodio
es emblemático de las tensiones entre la adherencia a una fe establecida y la apertura a nuevas influencias. Un tema recurrente en la historia religiosa que sigue siendo relevante. El relato de Elías contra los profetas de Baal nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y cómo se defiende, además de las consecuencias de cuando la defensa de esta fe cruza los límites hacia la intolerancia o el fundamentalismo. La historia proporciona un contexto rico para debatir la justicia, el poder divino y humano, y el papel de los líderes espirituales en guiar o desviar a su pueblo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el libro de Enoc, un texto apócrifo lleno de visiones celestiales y revelaciones, fue excluido del canon bíblico hebreo, pero ha capturado la imaginación de teólogos y laicos por igual. Enoc, el bisabuelo de Noé, describe en este libro sus viajes celestiales y las lecciones que aprendió directamente de los ángeles y visiones de Dios. Este libro es especialmente conocido por detallar la caída de los ángeles vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra y compartieron secretos prohibidos con la humanidad, un tema que claramente desafía las narrativas tradicionales sobre la separación entre lo divino y lo humano. La exclusión del libro de Enoc del canon oficial puede entenderse desde varias perspectivas. Teológicamente, sus contenidos eran controversiales, ya que presentaban una visión del cosmos que implicaba conflictos y desobediencias en el cielo, algo que podría socavar la autoridad de las escrituras más ortodoxas. Además, las detalladas descripciones de Enoc sobre el cielo y sus habitantes podrían considerarse demasiado especulativas o incluso heréticas, ya que ofrecían un conocimiento interno del cielo que no estaba en línea con las interpretaciones más conservadoras de la fe judía. Sin embargo, el impacto cultural y espiritual del libro de Enoc ha sido considerable. A pesar de su exclusión del canon, sus temas han influido en la literatura apocalíptica y mística dentro y fuera del judaísmo. Por ejemplo, la idea de los nefilim y la noción de ángeles caídos han permeado tanto el folclore como las interpretaciones teológicas modernas, proporcionando un rico terreno para la exploración de temas como el bien y el mal, la predestinación y el libre albedrío. La fascinación por el libro de Enoc resalta un aspecto crucial de la tradición religiosa: la tensión entre la autoridad establecida y las visiones alternativas sobre lo divino y lo moral. Su persistencia en diversas tradiciones religiosas demuestra que los textos excluidos del canon oficial aún pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre cuestiones espirituales y éticas. En un mundo donde la interpretación de lo sagrado es diversa y multifacética, obras como el libro de Enoc nos recuerdan la importancia de explorar todas las facetas de nuestro patrimonio espiritual para obtener una comprensión más profunda de lo misterioso y lo divino. La historia de la serpiente de bronce en el libro de Números es un poderoso símbolo de redención y juicio. Cuando los israelitas se rebelaron contra Dios y Moisés por las duras condiciones en el desierto, fueron castigados con una plaga de serpientes venenosas. La solución a esta crisis fue inusual. Moisés creó una serpiente de bronce y cualquiera que la mirara después de ser mordido sería curado.
Este relato no solo muestra la misericordia y la justicia divinas, sino que también ilustra la continua dependencia del pueblo de Israel de la intervención divina para su supervivencia y bienestar. La serpiente de bronce actúa como un catalizador para la renovación de la fe entre los israelitas, recordándoles las consecuencias de alejarse de sus compromisos espirituales. El simbolismo de la serpiente de bronce ha trascendido su contexto original, prefigurando temas mesiánicos en el cristianismo y sirviendo como una meditación sobre la naturaleza del pecado y la redención. Este episodio destaca cómo los objetos y los rituales pueden adquirir significados profundos y funcionar como mediadores entre lo divino y lo humano. La historia también resalta la importancia del liderazgo y la obediencia en tiempos de crisis. Moisés, actuando bajo la dirección de Dios, logra restaurar el orden y la salud dentro de la comunidad mediante un acto de fe. Este relato sigue siendo relevante para las discusiones sobre la relación entre fe, obediencia y liderazgo, proporcionando lecciones sobre cómo enfrentar y superar los desafíos colectivos. En el contexto del antiguo Israel, los rituales de purificación descritos en el libro de Levítico eran fundamentales para mantener tanto la pureza física como espiritual. Estos rituales abarcaban una gama de acciones, desde lavados simples hasta sacrificios complejos, todos diseñados para restaurar la santidad dentro de la comunidad y permitir la continua presencia de Dios entre su pueblo. Cada acto de purificación llevaba consigo un profundo significado simbólico relacionado con la restauración del orden, la remoción de la impureza y la reconciliación con lo divino. Estos rituales también servían para enseñar y recordar a los israelitas la importancia de la santidad y la separación entre lo común y lo puro. Por ejemplo, el proceso de purificación, después de tocar un cadáver, no solo era una medida de salud pública, sino que también enseñaba sobre la transitoriedad de la vida y el respeto debido a los muertos. A través de estas prácticas se enfatizaba la conexión entre la limpieza física y la espiritualidad, reflejando una teología que veía el bienestar físico y espiritual como inseparables. Además, los rituales de purificación creaban un sentido de comunidad y responsabilidad colectiva. Cada miembro de la comunidad tenía un papel que desempeñar en el mantenimiento de la santidad del grupo. La participación en estos rituales reforzaba la identidad del individuo como parte del pueblo elegido de Dios, comprometido con un estilo de vida que reflejaba su relación especial con su Creador. Estos actos no solo limpiaban, sino que también unían, fortaleciendo los lazos sociales y espirituales dentro de la comunidad. Por último, estos rituales destacan la gracia y la misericordia de Dios. Aunque las leyes parecían estrictas, proporcionaban medios claros y accesibles para la restauración y el perdón. Al seguir estos mandatos, los israelitas podían experimentar física y espiritualmente la renovación y la cercanía con Dios, recordando continuamente que la santidad era tanto un don como un mandato divino. El sábado, santificado como día de descanso y adoración, es una institución que define y distingue al pueblo judío. Desde la creación, cuando Dios descansó en el séptimo día, el sábado ha sido un recordatorio semanal del ritmo divino de trabajo y reposo. Este día no solo proporciona un descanso físico necesario, sino que también ofrece un espacio para la reflexión espiritual y la conexión comunitaria, aspectos fundamentales para la fe judía. En la sociedad antigua, donde la vida a menudo era dictada por las demandas de la agricultura y el comercio, el sábado servía como un radical acto de resistencia contra la perpetua labor y un recordatorio del poder y la provisión de Dios.
Al detenerse para descansar, los israelitas reconocían que no eran meramente productores de bienes, sino seres creados a imagen de un Dios que valoraba tanto el ser como el hacer. Este día también actúa como un igualador social dentro de la comunidad, pues todos, desde el más rico hasta el más pobre, desde el amo hasta el esclavo, observan el mismo descanso. Esta práctica subraya la visión bíblica de la equidad y la dignidad humana, promoviendo una sociedad en la que el valor de una persona no se mide por su capacidad de trabajo, sino por su inherente valor como creación de Dios. El sábado es un símbolo de la esperanza mesiánica, un anticipo del descanso final que Dios promete a su pueblo. Esta visión escatológica del descanso eterno permea la teología judía y cristiana, ofreciendo no solo un respiro semanal de las labores, sino también una visión del futuro prometido por Dios, donde el trabajo y el sufrimiento serán no más. El sábado, por lo tanto, no es solo una pausa semanal, sino una profecía en práctica, una muestra del reinado pleno de Dios en el mundo. La parábola del buen samaritano, relatada en el Evangelio de Lucas, es una de las enseñanzas más conmovedoras y revolucionarias de Jesús. A través de esta historia, Jesús cuestiona las nociones de pureza ritual y obligación legal, poniendo el amor al prójimo por encima de las convenciones sociales y religiosas. El samaritano, perteneciente a un grupo despreciado por los judíos de la época, se convierte en el héroe al mostrar compasión y cuidado por un hombre herido, a quien ni siquiera conocía. Este relato desafía directamente los prejuicios y las barreras étnicas, subrayando que la verdadera moralidad se mide por las acciones de misericordia y justicia, no por la identidad o la posición social. Jesús utiliza esta parábola para enseñar que el amor al prójimo trasciende fronteras y divisiones, ofreciendo una visión radicalmente inclusiva de la comunidad y la responsabilidad moral. El acto del samaritano de cuidar al herido implica un sacrificio personal y un riesgo significativo, lo que añade una dimensión de altruismo y sacrificio a la enseñanza. Este comportamiento ejemplar ofrece una guía práctica sobre cómo los seguidores de Jesús deben vivir su fe en el mundo real, no solo en pensamiento, sino en acción concreta. La parábola también sirve como una crítica a aquellos que usan la religión para justificar la indiferencia o la exclusión. Al poner como ejemplo a un samaritano, Jesús desafía las normas y expectativas de su audiencia, forzándolos a reconsiderar sus propias actitudes hacia la otredad y la misericordia. Esta historia sigue siendo profundamente relevante en el contexto moderno, recordándonos la importancia de la empatía y la acción directa en el alivio del sufrimiento. Los profetas menores, aunque menos conocidos que figuras como Isaías o Jeremías, desempeñaron un papel crucial en el desarrollo teológico y social de Israel. Sus escritos abordan desde la justicia social y la corrupción hasta la esperanza y la restauración, ofreciendo una ventana a las preocupaciones cotidianas y espirituales de su tiempo. Estos profetas menores, como Oseas, Amós y Miqueas, criticaron abiertamente las prácticas injustas y llamaron al arrepentimiento y al cambio. A través de sus mensajes, estos profetas no solo buscaban influir en los reyes y líderes, sino también en el pueblo común. Predicaban un retorno a la adoración sincera y a una vida marcada por la justicia y la compasión hacia los desfavorecidos. Su insistencia en la justicia social como parte integral de la fidelidad a Dios resalta la idea de que la espiritualidad no se puede separar de la ética. Los profetas menores también proporcionaron consuelo y promesas de restauración, ofreciendo visiones de un futuro en el que Israel sería restaurado y prosperaría bajo la bendición divina. Estas profecías no solo servían como esperanza en tiempos de crisis,
sino que también reafirmaban el compromiso de Dios con su pueblo, asegurando que la fidelidad a sus mandatos traería eventualmente paz y justicia. Por último, el legado de los profetas menores subraya la relevancia duradera de sus mensajes. En un mundo donde las cuestiones de justicia y equidad siguen siendo centrales, los llamados de estos profetas a la integridad, la misericordia y la justicia divina continúan resonando, desafiándonos a considerar cómo nuestras propias vidas reflejan o contradicen los principios bíblicos de justicia y amor al prójimo. El libro de Proverbios es una colección de dichos y enseñanzas que destacan la importancia de la sabiduría en la vida cotidiana. Esta sabiduría no es meramente intelectual, sino profundamente práctica, enfocada en guiar a las personas hacia una vida de rectitud, justicia y temor a Dios. Proverbios enseña que la sabiduría comienza con el respeto a Dios y se manifiesta en decisiones éticas y morales acertadas en todos los aspectos de la vida. Cada proverbio ofrece consejos sobre cómo navegar las complejidades de las relaciones, la economía y la ética personal, mostrando que la sabiduría verdadera es integral y abarca todas las facetas de la vida. Estos consejos van desde cómo tratar con los demás hasta cómo gestionar los recursos personales, enfatizando que una vida bien vivida es producto de decisiones bien consideradas y una moralidad firme. Proverbios también aborda la relación entre la sabiduría y el éxito personal y comunitario. Enseña que la sabiduría lleva a la prosperidad y la paz, mientras que la necedad lleva al fracaso y al conflicto. Este enfoque práctico subraya la creencia de que la conducta ética y la inteligencia práctica son fundamentales para el bienestar individual y social. El libro de Proverbios es un testimonio del valor que la cultura israelita ponía en el aprendizaje y la enseñanza. Al inculcar estos valores en cada nueva generación, Israel no solo buscaba fomentar la cohesión social y el desarrollo personal, sino también asegurar un legado de sabiduría que sustentaría a la comunidad a través de los tiempos. Este legado de sabiduría sigue siendo relevante, ofreciendo principios atemporales para quienes buscan vivir vidas equilibradas y éticamente sólidas. La historia de Job es quizás una de las exploraciones más profundas y perturbadoras del sufrimiento humano en la literatura antigua. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, enfrenta sufrimientos inmensos que desafían su comprensión de la justicia divina. Esta narrativa no solo se adentra en la cuestión del por qué los justos sufren, sino que también examina la naturaleza de la fe y la integridad frente a adversidades extremas. A lo largo del libro, Job dialoga con sus amigos, quienes sostienen que su sufrimiento debe ser un castigo por pecados ocultos, una visión que Job rechaza. Estos diálogos filosóficos abordan temas de justicia, retribución y la soberanía de Dios, destacando la complejidad de la teodicea, la justificación de la bondad de Dios en presencia del mal. Job mantiene su integridad, insistiendo en su inocencia y en su derecho a cuestionar a Dios. La respuesta de Dios a Job desde la tormenta, destacando su poder y la insondable complejidad de su creación, no resuelve tanto el dilema de Job como le recuerda su posición dentro del orden divino. Este encuentro humilla a Job, pero también lo lleva a una comprensión más profunda de su relación con lo divino, más allá de la retribución y las recompensas terrenales. La historia de Job sigue resonando en las discusiones contemporáneas sobre el sufrimiento y la fe. Ofrece una perspectiva que valora la perseverancia y la fidelidad como respuestas al sufrimiento, sugiriendo que la verdadera fe puede sostenerse incluso sin respuestas claras a las preguntas difíciles. Job
es un modelo de resistencia y profundidad espiritual, cuya historia invita a los creyentes a contemplar la grandeza y el misterio de Dios, incluso en medio de la tormenta. Los salmos constituyen una colección esencial de oraciones, himnos y lamentaciones que ofrecen una mirada íntima a la relación personal y comunitaria con Dios. Cada salmo refleja una gama de emociones humanas, desde el gozo exultante hasta el abismo del desespero, proporcionando un vehículo para la expresión espiritual que es tanto personal como universal. Estos textos poéticos no solo sirven como medio de adoración, sino también como consuelo en tiempos de angustia. Los salmos de alabanza celebran la soberanía y la bondad de Dios, recordando a la comunidad de creyentes sus razones para la esperanza y la gratitud. Estos himnos fortalecen la fe de la comunidad, alentando a los creyentes a confiar en la guía y protección divinas. Por otro lado, los salmos de lamento permiten a los individuos y a la comunidad expresar su dolor y sufrimiento de manera franca y abierta, abordando a Dios en términos de angustia y a veces de reclamo. Esta dualidad de alabanza y lamento en los salmos refleja la complejidad de la experiencia humana frente a lo divino. Al proporcionar palabras para las profundidades del desespero y las alturas de la alegría, los salmos facilitan una relación más auténtica y profunda con Dios. Además, estos textos ofrecen un modelo de oración que incluye tanto la celebración como la súplica, reconociendo que la vida espiritual abarca una gama completa de experiencias y emociones humanas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Finalmente, los salmos funcionan como un recurso teológico que enseña sobre el carácter de Dios y la respuesta adecuada del hombre ante su Creador. Al recitar y meditar en los salmos, los creyentes se encuentran inmersos en una tradición que afirma la presencia constante de Dios en todas las circunstancias de la vida. Los salmos, por lo tanto, no solo son expresiones de fe, sino también herramientas de formación espiritual que equipan a los creyentes para navegar las vicisitudes de la vida con esperanza y resiliencia. El libro de Daniel se destaca en la Biblia hebrea por su poderoso contenido profético y sus relatos de fe y resistencia ante la opresión extranjera. Daniel, llevado cautivo a Babilonia, no solo sobrevive en un entorno hostil, sino que también se convierte en un influyente consejero de reyes, demostrando la soberanía de Dios sobre los imperios terrenales. Sus visiones, que incluyen la famosa estatua de los diferentes metales y la escritura en la pared durante el banquete de Belsasar, ofrecen una perspectiva profunda sobre el plan divino a través de la historia. Este libro no solo narra las hazañas de Daniel y sus compañeros que se negaron a adorar ídolos o a comprometer su identidad y prácticas religiosas, sino que también proporciona esperanza y consuelo a los oprimidos. Las historias de la fidelidad de Daniel, como su rescate del foso de los leones, funcionan como metáforas de la protección y el cuidado de Dios hacia aquellos que se mantienen firmes en su fe, incluso frente a la adversidad más severa. Además, las profecías de Daniel sobre los futuros reinos y el establecimiento del reino eterno de Dios sirven como una fuente de esperanza para los creyentes en todas las épocas. Estas visiones proféticas ofrecen una visión de una justicia divina definitiva y de la restauración final de todo bajo el gobierno de Dios, lo que incentiva a los creyentes a mantener su fe y esperanza en tiempos de crisis. Por último,
El carácter de Daniel como modelo de integridad y sabiduría sigue inspirando a creyentes de todas las generaciones. La combinación de sus habilidades diplomáticas y su compromiso inquebrantable con su fe demuestra cómo se puede vivir una vida de servicio y compromiso espiritual, incluso en las circunstancias más difíciles. Daniel representa la idealización del sabio y fiel servidor de Dios, cuya historia continúa motivando a los fieles a vivir con principios y esperanza. El Cántico de los Cánticos, también conocido como el Cantar de Salomón, es un poema lírico que celebra el amor humano, describiéndolo con metáforas ricas y sensuales que han fascinado a los intérpretes por siglos. Este libro es único en la Biblia por su enfoque en el amor romántico como reflejo del amor de Dios, un tema que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. El diálogo entre los amantes es una expresión poética del deseo y la búsqueda mutua, que algunos han visto como un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Esta interpretación espiritual ha permitido que el cántico sea visto no solo como una exaltación del amor humano, sino también como una alegoría de la profundidad del amor divino y del anhelo del alma por unirse con su Creador. La celebración del amor en el cántico desafía las convenciones más estrictas y muestra la santidad inherente al amor comprometido y apasionado. Esta perspectiva ha ofrecido una visión más inclusiva y holística de la espiritualidad, que reconoce el valor del amor humano como parte integral de la experiencia religiosa. Finalmente, la poesía del Cántico de los Cánticos sigue inspirando a artistas, poetas y creyentes, recordándoles que el amor en todas sus formas es una fuente de belleza y de verdad espiritual. Su inclusión en el canon bíblico subraya la importancia de la celebración del amor y la intimidad como dones divinos que enriquecen la vida humana y la comunidad de fe. Eclesiastés es un libro que contempla la naturaleza efímera de la vida y la aparente vanidad de todos los esfuerzos humanos. A través de las reflexiones del predicador se exploran temas de temporalidad, mortalidad y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece carente de él. Este libro proporciona una meditación profunda sobre las limitaciones humanas y la sabiduría de reconocer la soberanía de Dios. El tono a veces cínico y desencantado de Eclesiastés ofrece un contrapunto realista a las visiones más idealistas del mundo presentadas en otros libros bíblicos. A través de su cuestionamiento abierto de la utilidad y el valor de las riquezas y los logros, Eclesiastés invita a los lectores a reconsiderar qué es verdaderamente valioso y perdurable. El libro concluye con un retorno a la espiritualidad, aconsejando a los lectores a temer a Dios y guardar sus mandamientos, lo que sugiere que, en última instancia, la adhesión a los principios divinos ofrece una base firme para encontrar orden y significado en la vida. Esta conclusión no niega las dificultades y enigmas de la existencia, sino que los enmarca dentro de un contexto de fe y obediencia. Eclesiastés resuena en la experiencia contemporánea, abordando las ansiedades y preguntas que persisten en el corazón humano. La honestidad del predicador sobre la futilidad y la transitoriedad de la vida puede servir como un recordatorio humilde de nuestras propias limitaciones y de la importancia de buscar un propósito más allá de nosotros mismos. Esta reflexión sobre la naturaleza efímera de la existencia y la búsqueda constante de significado ofrece una guía valiosa para aquellos que buscan entender su lugar en el mundo. Zacarías, uno de los profetas menores, presenta una serie de visiones apocalípticas que destacan tanto la restauración de Jerusalén como la llegada de un futuro mesiánico. Estas visiones
llenas de simbolismo y mensajes proféticos, sirven para alentar a un pueblo que regresa del exilio y enfrenta la enorme tarea de reconstruir su sociedad y su templo. Zacarías ofrece imágenes poderosas de esperanza y renovación que animan a la comunidad a perseverar en su fe y en sus esfuerzos de reconstrucción. En una de sus visiones más impactantes, ve un hombre con un cordel de medir, listo para medir Jerusalén, simbolizando la promesa divina de expansión y protección sin muros, reflejando la seguridad y la prosperidad futuras que Dios proveerá. Este simbolismo habla de un tiempo en que la presencia de Dios será el único escudo necesario contra cualquier adversidad, y su pueblo disfrutará de una paz duradera. Zacarías profetiza sobre la venida de un Mesías humilde, montado en un asno, una imagen que contrasta marcadamente con las visiones tradicionales de un líder militar victorioso. Este líder traerá salvación y establecerá su reinado de paz, justicia y prosperidad, alineándose con las profecías mesiánicas que apuntan a un Salvador que redimirá a su pueblo de manera pacífica y espiritual. Por último, las visiones de Zacarías culminan con la promesa de que todos los pueblos de la tierra se unirán en la adoración del único Dios en Jerusalén, simbolizando la universalidad del mensaje divino y la inclusión de todas las naciones en el plan redentor. Este aspecto universalista de las visiones refuerza la idea de que la restauración de Israel es parte de un plan divino más amplio para toda la humanidad. Malaquías, el último de los profetas menores, ofrece una poderosa exhortación a la renovación espiritual y moral de su pueblo. En un tiempo donde la complacencia y la corrupción religiosa se habían instalado, Malaquías llama a los israelitas a volver a los caminos de la justicia y la verdadera adoración. Critica abiertamente a los sacerdotes y al pueblo por su negligencia en las ofrendas y en el cumplimiento del pacto con Dios, destacando la necesidad de una fe auténtica y comprometida. Malaquías también resalta la justicia divina y la promesa de purificación y refinamiento como plata, que preparará a su pueblo para la venida de un mensajero que anunciará el día del Señor. Este día será tanto de juicio como de salvación, dependiendo de la fidelidad individual y comunitaria a los mandatos divinos. El profeta promete que aquellos que temen al Señor serán recordados y salvados en el día del juicio. Insta a los fieles a perseverar, prometiendo que su lealtad será recompensada cuando Dios actúe para limpiar y renovar. Malaquías concluye con una llamada a recordar la ley de Moisés y a mantener la esperanza en la promesa de un nuevo profeta, como Elías, que vendrá para restaurar la paz y la reconciliación antes del gran y temido día del Señor. Esta última exhortación subraya la conexión entre la ley mosaica y las promesas proféticas, cerrando el canon de los profetas menores con un recordatorio de la continuidad de la fe y la constante necesidad de renovación espiritual. La relevancia de Malaquías persiste en la actualidad, recordándonos la importancia de la autenticidad en nuestra vida de fe y en nuestras prácticas religiosas. El ayuno, más allá de ser una simple abstención de comida, es una práctica profundamente espiritual que se remonta a milenios atrás. A menudo se piensa en él como un acto de purificación y de enfoque espiritual, donde el cuerpo se priva para que el espíritu pueda prosperar. Este acto esencial no solo está arraigado en múltiples tradiciones religiosas, sino que también se menciona repetidamente en la Biblia, mostrando su importancia en la conexión con lo divino. En las Escrituras, el ayuno se presenta como una expresión de luto, penitencia o búsqueda ferviente de la voluntad de Dios. En momentos de gran tribulación o decisión, figuras bíblicas como Moisés y Jesús recurrieron al ayuno como medio para lograr claridad y recibir revelaciones,
no es simplemente dejar de comer, sino un acto deliberado de humildad y sacrificio personal ante Dios, buscando su guía y bendición. El ayuno nos enseña sobre el control y la disciplina del propio cuerpo, aspectos valorados en muchos versículos del Nuevo y Antiguo Testamento. Estos momentos de privación intencional nos recuerdan nuestra fragilidad y dependencia de las provisiones de Dios, fortaleciendo nuestra fe y comprensión de nuestras necesidades espirituales sobre las físicas. Además, el ayuno no solo es un camino hacia una mayor comprensión espiritual, sino que también es un momento para realinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Cada momento sin comida se convierte en una oración en sí misma, una meditación que purifica tanto el cuerpo como el alma, preparándonos para recibir los mensajes divinos con un corazón y mente claros. Si te gustan contenidos como estos, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este contenido con alguien a quien amas, ya sea por WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra sagrada de nuestro Señor al máximo número de personas posible. El cuerpo humano es una creación maravillosa y compleja, diseñado para funcionar con eficiencia en condiciones óptimas. Al igual que cualquier máquina precisa de combustible para operar, nuestro cuerpo necesita alimentos para energía y sustento. Sin embargo, a veces conscientemente decidimos privar a nuestro cuerpo de este combustible esencial, no por negligencia, sino por un propósito espiritual más profundo. El ayuno nos muestra que el alimento para el cuerpo no es suficiente por sí solo. Nuestros espíritus y almas también requieren nutrición. Esta nutrición espiritual viene en forma de oración, meditación y lectura de las Escrituras. Al ayunar, reducimos la dependencia de nuestro cuerpo físico y aumentamos nuestra hambre por el crecimiento espiritual, permitiendo que nuestro ser interior florezca. Este concepto está intrínsecamente vinculado a la idea de que el verdadero combustible que Dios ha diseñado para nosotros trasciende el alimento físico. La palabra de Dios, su presencia y nuestro compromiso con Él son los verdaderos sustentos que deberíamos anhelar, tal como lo indica Mateo 4:4. Donde Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al comprender la relación entre cuerpo y espíritu en el contexto del ayuno, comenzamos a entender que nuestra salud espiritual es tan importante como nuestra salud física. El ayuno se convierte entonces en una herramienta para reequilibrar nuestra vida, enfocándonos en lo que realmente sustenta nuestra existencia. En una era donde la ciencia y la tecnología prometen soluciones rápidas a casi todos los problemas físicos, el ayuno emerge como una práctica contraintuitiva. Vivimos en un mundo que enfatiza la gratificación inmediata, donde pasar hambre voluntariamente parece un anacronismo. Sin embargo, su relevancia y poder espiritual siguen siendo profundamente significativos. El ayuno en el mundo moderno se convierte en un acto radical de autodisciplina y renuncia, una declaración de que no todas nuestras necesidades pueden ser satisfechas por lo material. Esta práctica nos enseña paciencia, autodominio y empatía, al experimentar de primera mano lo que significa no tener. En este sentido, ayunar puede ser visto como una forma de resistencia espiritual contra las tendencias consumistas de la sociedad. Además, al alejarnos temporalmente de las comodidades y rutinas diarias, ganamos una nueva perspectiva sobre nuestras vidas. El ayuno nos permite evaluar nuestras prioridades y determinar si nuestras prácticas diarias reflejan nuestros valores más profundos. Esta reevaluación puede llevar a cambios significativos en nuestra conducta y en cómo interactuamos con el mundo que nos rodea.
El acto de ayunar, entonces, no solo nos afecta a nivel personal, sino que también tiene el potencial de transformar nuestra relación con la sociedad. Al renunciar voluntariamente a lo que es necesario, demostramos que es posible vivir de manera diferente, priorizando el crecimiento espiritual y la comunión con Dios por encima de la satisfacción temporal. Frecuentemente, el ayuno es malinterpretado como una simple técnica dietética o un método para perder peso. Sin embargo, su significado y propósito van mucho más allá de los beneficios físicos que pueda ofrecer. En el contexto espiritual, ayunar no es solo abstenerse de comer, sino también un acto de fe que busca una conexión más profunda con Dios. Cuando ayunamos, no solo desintoxicamos nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Al liberarnos de las ataduras del consumo constante, podemos concentrarnos más plenamente en nuestra vida espiritual. Esto nos permite reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y el curso de nuestra vida de fe. Además, el ayuno es una práctica bíblica prescrita, no solo para la purificación o el arrepentimiento, sino también como preparación para recibir importantes revelaciones o guía divina. Por ejemplo, antes de comenzar su ministerio público, Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, lo que se describe en Mateo 4:1-2. Este tiempo de prueba y preparación fue crucial para su misión en la tierra. Por lo tanto, el ayuno es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra voluntad y nuestra fe. Al enfrentarnos a nuestras necesidades físicas más básicas y superarlas, desarrollamos una mayor resiliencia y una comprensión más profunda de nuestro propósito espiritual. Esto nos enseña que nuestra verdadera fortaleza proviene no de lo terrenal, sino de nuestra relación inquebrantable con Dios. El ayuno ha sido una práctica esencial en muchas religiones, pero es particularmente prominente en el cristianismo, donde las Escrituras lo mencionan en numerosas ocasiones. En la Biblia, el ayuno se utiliza como una expresión de luto, arrepentimiento y búsqueda de la voluntad divina. Por ejemplo, el profeta Daniel ayunó y oró durante 3 semanas para recibir visión y entendimiento de Dios, como se relata en Daniel 10:2-3. Además, el ayuno sirve como un medio para fortalecer el espíritu y humillar el alma ante Dios. Es una práctica que ayuda a los creyentes a despojarse de sus deseos y concentraciones mundanas, enfocándose completamente en su fe y en la comunicación con lo divino. Esta renuncia voluntaria de alimento físico simboliza un sacrificio personal que honra a Dios y busca su intervención. Las Escrituras también registran que el ayuno puede acompañar momentos críticos de decisión o guerra espiritual. Por ejemplo, en el libro de Esther, antes de enfrentarse al rey para salvar a su pueblo, Esther y sus sirvientes ayunaron durante 3 días. Esther 4:16. Este acto no solo buscaba la protección de Dios, sino también su guía y sabiduría en un momento de gran peligro. El ayuno, entonces, no es un ritual aislado, sino una práctica integrada en la vida de fe que facilita una conexión más profunda con Dios, purifica el alma y renueva el espíritu. Se convierte en una expresión tangible de la seriedad con la que un creyente se acerca a Dios, mostrando su disposición para poner a un lado incluso sus necesidades básicas en busca de una relación más profunda con su Creador. En la tradición judía, el ayuno es una práctica profundamente arraigada que se observa en varias ocasiones a lo largo del año, cada una con un significado y propósito específicos. El ayuno es visto no solo como una forma de purificación y arrepentimiento, sino también como una oportunidad para reflexionar sobre la misericordia y justicia de Dios. Es una práctica que recalca la soberanía de Dios y la dependencia humana de su gracia y provisión. Uno de los aspectos más importantes del ayuno en la vida judía es el concepto de teshuvá o retorno.
El ayuno impulsa a los fieles a alejarse del pecado y volver a un camino de vida recto ante Dios. Es una expresión física y espiritual de la sinceridad de un individuo en su deseo de renovar su relación con Dios y con sus compatriotas. Además, el ayuno en la vida judía a menudo precede o acompaña las fiestas religiosas y los días santos, actuando como un preludio a la celebración y la santificación. Por ejemplo, antes de Rosh Hashanah, el nuevo año judío, y Yom Kippur, el día del perdón, el ayuno prepara espiritualmente a la comunidad para estos momentos sagrados, limpiando el corazón y la mente para las festividades que siguen. En cada ocasión, el ayuno está imbuido de oración intensa y estudio de la Torá, haciendo de estas jornadas no solo tiempos de abstinencia, sino también de enriquecimiento espiritual y comunión con Dios. Estos días no son meramente rituales, sino encuentros vivos con lo sagrado, donde cada individuo se compromete de nuevo con su fe y comunidad. Yom Kippur, el día de la expiación, es el momento más sagrado del calendario judío, y el ayuno juega un papel central en este día. Este ayuno es completo, abstención no solo de comida, sino también de agua, trabajo y otras actividades físicas, lo que refleja la seriedad y solemnidad del día. Yom Kippur es un tiempo para la purificación y el arrepentimiento. Un día en que, según la tradición judía, se determina el destino de cada persona para el próximo año. Este día sagrado sigue a 10 días de reflexión intensa que comienzan con Rosh Hashanah. Durante Yom Kippur, el ayuno ayuda a los fieles a concentrarse completamente en su espiritualidad, alejándose de las distracciones mundanas. Este enfoque permite una introspección profunda y la oportunidad de reconciliarse con Dios y con aquellos a quienes han herido. La práctica del ayuno en Yom Kippur se menciona específicamente en Levítico 23-27, donde se ordena un día de reposo y humillación para hacer expiación ante el Señor. Este ayuno es tanto un mandato divino como una oportunidad para que cada individuo se presente ante Dios en un estado de humildad y solicitud de perdón. La tradición enseña que a través del ayuno y la oración sincera, los pecados son perdonados y las almas son purificadas. El ayuno, entonces, es esencial para este proceso de limpieza espiritual, actuando como un catalizador para la renovación personal y comunal, fortaleciendo la relación de los individuos con Dios y entre sí. El ayuno tiene una notable capacidad para unir a las comunidades en un propósito y experiencia compartidos. Durante los días de ayuno, las diferencias individuales se desvanecen a medida que todos los miembros de la comunidad se embarcan en la misma jornada espiritual. Esta unidad es especialmente palpable durante los ayunos comunitarios, donde la solidaridad y el apoyo mutuo se hacen más evidentes. En muchas tradiciones religiosas, el ayuno comunal no solo es una práctica de fe, sino también una expresión de cohesión social. Al experimentar juntos la privación y la dedicación, los miembros de la comunidad desarrollan una comprensión más profunda de las luchas y fortalezas de los demás, lo que fomenta un sentido de empatía y responsabilidad compartida. Además, el acto de ayunar juntos en fechas determinadas crea un ritmo en la vida comunitaria que refuerza la identidad colectiva y la continuidad cultural. Cada ayuno recuerda a la comunidad sus valores fundamentales y la importancia de mantenerse fieles a estos, incluso en tiempos de cambio o dificultad. En momentos de ayuno, las actividades comunitarias como las oraciones y estudios bíblicos aumentan, proporcionando estructura y soporte durante la abstinencia. Estas prácticas no solo fortalecen la fe individual, sino que también aseguran que la comunidad crezca más unida, afirmada en sus creencias y comprometida con su propósito colectivo. Jesús,
Enseñó a sus discípulos no solo la importancia del ayuno, sino también la manera apropiada de llevarlo a cabo. En Mateo 6, 16, 18, Jesús advierte contra la práctica del ayuno con un espíritu de ostentación o vanidad. En lugar de ayunar para ser visto por otros y recibir elogio, el ayuno debe ser una expresión personal y discreta de devoción a Dios. El enfoque de Jesús sobre el ayuno es profundamente introspectivo. Él instruye a los fieles a ayunar de una manera que no llame la atención sobre sí mismos, sugiriendo que laven su cara y arreglen su cabello para no mostrar a los demás que están ayunando. De este modo, el ayuno se convierte en un acto entre el individuo y Dios, una experiencia personal de sacrificio y meditación. Jesús también destaca la recompensa que viene de un ayuno genuino. Mientras que los que ayunan para obtener la aprobación de otros ya han recibido su recompensa, aquellos que ayunan con sinceridad y en secreto serán recompensados por Dios. Esto recalca que el verdadero valor del ayuno no se mide por el reconocimiento externo, sino por la profundidad de la relación que se cultiva con Dios. Jesús practicó lo que predicó, eligiendo ayunar durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Este tiempo de prueba y preparación es un modelo para los cristianos, mostrando que el ayuno es una preparación espiritual vital para las tareas importantes y un medio para resistir las tentaciones. Cuando se practica el ayuno, la intención y la actitud son fundamentales. Jesús enfatizó que el verdadero ayuno debe hacerse sin ostentación, en secreto, donde solo Dios es testigo de este sacrificio personal. Esta enseñanza desalienta el deseo de buscar la aprobación o la admiración de los demás, centrándose en lugar en la profundidad de la relación personal con Dios. Al ayunar sin pretensiones, el creyente cultiva la humildad y fortalece su compromiso espiritual en privacidad y sinceridad. El ayuno realizado con la perspectiva correcta se convierte en una poderosa disciplina espiritual que purifica tanto el alma como el cuerpo. Este acto de renuncia voluntaria ayuda a despejar la mente de las distracciones cotidianas y a concentrarse en la oración y la meditación. Al eliminar el ruido externo y los estímulos superficiales, los fieles pueden alcanzar una mayor claridad en su vida espiritual y tomar decisiones más alineadas con los deseos de Dios. Esta práctica también enseña la autosuficiencia y la dependencia de Dios en lugar de la validación social. Al ayunar sin ostentación, los individuos aprenden a valorar la aprobación de Dios por encima de todo, reforzando la idea de que la fe es una jornada personal e íntima entre el creyente y su Creador. Esta perspectiva ayuda a fortalecer el carácter y promueve un crecimiento espiritual genuino. Por último, el ayuno sin ostentación nos recuerda que las recompensas espirituales son a menudo invisibles, pero profundamente significativas. Estas recompensas incluyen una mayor paciencia, fortaleza y un sentido de paz que proviene de saber que se está viviendo de acuerdo con los principios divinos. Estos beneficios internos son mucho más valiosos y duraderos que cualquier reconocimiento externo que pudiera obtenerse por exhibir prácticas espirituales. El ayuno auténtico ofrece numerosos beneficios espirituales que transforman tanto la mente como el espíritu. Uno de los principales beneficios es la mejora de la disciplina personal y el autocontrol. Al rechazar la necesidad física de comida, los creyentes practican el rechazo de deseos momentáneos en favor de ganancias espirituales a largo plazo, aprendiendo a controlar impulsos y a priorizar necesidades espirituales sobre las físicas. Además, el ayuno facilita una conexión más profunda con Dios, al dedicar tiempo que normalmente se pasaría comiendo a la oración y la reflexión. Este acto de devoción purifica el corazón y renueva la mente, permitiendo que los fieles se acerquen más a Dios
y experimenten su presencia de manera más intensa y personal. Es un tiempo para pedir guía, buscar perdón y entender mejor la voluntad divina. El ayuno también fortalece la empatía y la comprensión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que sufren hambre y necesidad. Esta práctica puede abrir los ojos a las realidades de la injusticia y promover un espíritu más caritativo y compasivo. Al experimentar el hambre voluntariamente, los creyentes pueden desarrollar una mayor sensibilidad hacia los problemas sociales y sentirse motivados a actuar en consecuencia. Por último, el ayuno auténtico conlleva beneficios de purificación espiritual al limpiar las impurezas del alma y centrar la mente en lo esencial. Este proceso de limpieza interna es crucial para mantener una vida espiritual saludable y para estar listo para recibir nuevas bendiciones y revelaciones de Dios. A través del ayuno, los creyentes pueden establecer un terreno fértil para el crecimiento espiritual y la renovación. A pesar de sus beneficios, el ayuno puede presentar desafíos y riesgos si no se maneja con cuidado. Es fundamental que los individuos consideren su salud física antes de comenzar un periodo de ayuno, especialmente si tienen condiciones médicas preexistentes que podrían complicarse sin la ingesta adecuada de alimentos. Consultar con un profesional de la salud antes de ayunar puede proporcionar orientación y asegurar que se haga de manera segura. Las preocupaciones también incluyen la posibilidad de efectos secundarios, como debilidad, fatiga y mareos. Estos síntomas pueden interferir con las actividades diarias y deberían ser monitoreados de cerca. Es importante que los ayunantes se preparen adecuadamente, reduciendo gradualmente la ingesta de alimentos y asegurándose de estar bien hidratados antes de comenzar el ayuno. Otra precaución importante es la duración del ayuno. Los periodos prolongados sin comida requieren supervisión médica y un entendimiento claro de cómo reanudar la alimentación de manera segura para evitar el refeeding syndrome, que puede ser peligroso. Los ayunantes deben planificar cuidadosamente la duración y la intensidad del ayuno para evitar complicaciones de salud. Finalmente, es crucial abordar el ayuno con la motivación correcta. Si el propósito es puramente físico o cosmético, es posible que se pierdan los beneficios espirituales y se caiga en la vanidad o el orgullo. Asegurarse de que el ayuno se realice por razones espirituales y con un corazón humilde es esencial para obtener los frutos completos de esta práctica. El miedo y la ansiedad son respuestas comunes para aquellos que no están acostumbrados a practicar el ayuno. El temor a sentir hambre o a no poder cumplir con los compromisos diarios puede ser abrumador. Sin embargo, prepararse mental y espiritualmente puede ayudar a mitigar estos miedos. Comenzar con ayunos cortos y en momentos que requieran menos demanda física puede ser una manera efectiva de acostumbrarse gradualmente a la práctica. Es también beneficioso entender que el hambre física suele ser más intensa en las primeras etapas del ayuno y tiende a disminuir después de los primeros días. Aprender a aceptar y manejar estas sensaciones puede fortalecer la resiliencia emocional y espiritual. En este contexto, el ayuno enseña a los fieles a confiar más en Dios y menos en su fortaleza física. El apoyo de una comunidad o grupo que ayuna puede proporcionar un gran alivio al miedo y la ansiedad. Compartir experiencias y consejos con otros que entienden las dificultades y los beneficios del ayuno puede ser extremadamente reconfortante y alentador. Este sentido de camaradería es vital para superar los momentos difíciles. Por último, centrarse en los beneficios espirituales y la finalidad del ayuno puede ayudar a poner los temores en perspectiva. Recordar que el ayuno es una herramienta para crecer en la fe
y acercarse más a Dios puede transformar la ansiedad en anticipación por las recompensas espirituales que se ganarán. Con este enfoque, cada momento de hambre se convierte en una oportunidad para reafirmar la devoción a Dios y fortalecer el espíritu. El ayuno puede ser malentendido por aquellos que no comparten la misma fe o las mismas prácticas espirituales. En algunos contextos puede ser visto como algo extraño o extremo, lo que puede llevar a juicios o críticas de amigos, familiares o colegas. Es importante para los ayunantes estar preparados para enfrentar estas percepciones externas con gracia y paciencia. Una forma efectiva de manejar la opinión externa es estar informado sobre los beneficios y propósitos del ayuno, para poder explicarlo claramente a los demás. Compartir no solo los aspectos religiosos, sino también los beneficios personales y de salud puede ayudar a otros a entender mejor por qué se elige ayunar. A menudo, una explicación bien articulada puede aliviar las preocupaciones de los demás y fomentar un mayor respeto por la práctica. Además, es vital no utilizar el ayuno como un medio para juzgar o mirar con desprecio a aquellos que no ayunan. La humildad debe ser la piedra angular de cualquier diálogo sobre el ayuno. Mostrar comprensión y aceptación hacia las diferentes creencias y prácticas puede fortalecer las relaciones y evitar conflictos. Por último, para aquellos que se enfrentan a críticas persistentes, puede ser útil buscar el apoyo de una comunidad que valore y practique el ayuno. Esto no solo proporciona validación y comprensión, sino que también fortalece la propia dedicación al ayuno como una expresión significativa de fe. En última instancia, recordar que el ayuno es una oferta personal a Dios y no una actuación para la aprobación de los demás, puede mantener el enfoque claro y la convicción fuerte. Jesús enseñó que el ayuno debe ser un acto de devoción personal y discreto, lejos de las miradas y el conocimiento de otros. En Mateo 6, 17, 18, Él instruye a sus seguidores a ungir su cabeza y lavar su rostro para que no parezca a los hombres que están ayunando. Este enfoque subraya la importancia de mantener el ayuno como una experiencia entre el individuo y Dios, evitando convertirlo en un espectáculo para la aprobación o admiración social. Esta discreción no solo preserva la pureza del acto de ayuno, sino que también refuerza la relación personal con Dios, al mantener el foco en la espiritualidad y no en el ego. Al ayunar de manera discreta, los creyentes demuestran que su compromiso es con Dios y no con los estándares sociales o la percepción pública. Esta práctica enseña humildad y autenticidad, virtudes esenciales en la vida espiritual. Al mantener el ayuno en privado, los creyentes pueden evitar la hipocresía. Jesús criticó a aquellos que ayunaban de manera ostentosa, buscando el reconocimiento de otros. Este enfoque falso desvía la verdadera esencia del ayuno, que es el sacrificio personal y la búsqueda de una comunión más profunda con Dios, no la validación externa. Practicar la discreción en el ayuno permite una reflexión más profunda y sin distracciones. Los creyentes pueden concentrarse plenamente en sus oraciones y meditaciones, explorando sus pensamientos y emociones sin la preocupación de cómo son percibidos por otros. Este entorno propicia un crecimiento espiritual más significativo y personalizado. El ayuno puede ser una práctica tanto privada como pública, y cada forma tiene su lugar y propósito dentro de la vida espiritual de una comunidad. El ayuno privado, como Jesús lo enseñó, es una experiencia personal e íntima, diseñada para profundizar la relación individual con Dios. Es ideal para la reflexión personal, la penitencia o la búsqueda de guía en asuntos personales. En este caso, el ayuno es un diálogo cerrado entre el individuo y Dios,
mantenido en secreto y con un enfoque introspectivo. En contraste, el ayuno público puede unir a una comunidad en torno a un propósito común, como buscar la paz durante tiempos de crisis o interceder por un problema global. En tales ocasiones, el ayuno se realiza como un acto de solidaridad y fe compartida, fortaleciendo los lazos comunitarios y enfocando colectivamente la energía espiritual hacia un objetivo común. Este tipo de ayuno es a menudo organizado por líderes religiosos y acompañado de reuniones de oración y servicios de adoración. Sin embargo, ya sea en público o en privado, el corazón del ayuno debe permanecer puro. Los participantes deben siempre ayunar con sinceridad, buscando el rostro de Dios y no la aprobación de los demás. En ambos casos, los principios de humildad y devoción deben guiar la práctica, asegurando que el verdadero propósito del ayuno no se pierda en la exhibición externa. Decidir entre un ayuno privado y uno público dependerá de las circunstancias personales y las necesidades de la comunidad. En cualquier caso, es vital comunicar claramente el propósito del ayuno y asegurarse de que todos los participantes comprendan y compartan las intenciones y metas espirituales subyacentes. El ayuno es una herramienta poderosa de intercesión y petición, utilizada a lo largo de la historia bíblica para buscar la intervención divina en situaciones críticas. Al abstenerse de comida, los creyentes se presentan ante Dios en un estado de humildad y necesidad, lo que refleja la seriedad y urgencia de sus peticiones. Esta práctica es especialmente relevante en momentos de gran necesidad, cuando las palabras solas parecen insuficientes para capturar la profundidad del clamor del corazón. Al ayunar, los fieles no solo sacrifican su comodidad física, sino que también dedican tiempo extra a la oración y la meditación sobre las Escrituras, buscando la sabiduría y la guía de Dios. Este enfoque concentrado permite una comunicación más clara con Dios y puede proporcionar una mayor percepción de su voluntad. Además, el ayuno intensifica la oración, dotándola de una pasión y fervor que puede ser particularmente conmovedora y efectiva. En la Biblia, numerosos relatos destacan el uso del ayuno como medio para lograr la gracia y la respuesta divina. Por ejemplo, cuando el rey David ayunó y oró por la vida de su hijo enfermo, según Samuel 12, 16, 17, demostró su desesperación y su total dependencia de la misericordia de Dios. Aunque el resultado no fue el deseado, el acto de ayunar mostró su sinceridad y su profundo deseo de intervención divina. Es esencial, sin embargo, abordar el ayuno con fe y no como una mera fórmula para obtener lo que se desea. Debe ser visto como una parte de un diálogo continuo con Dios, donde la sumisión y la apertura al plan divino son tan importantes como las peticiones presentadas. El ayuno prepara el corazón para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea la respuesta a las oraciones. Prepararse adecuadamente para un ayuno es crucial para asegurar que sea tanto espiritualmente significativo como físicamente manejable. Antes de comenzar, es importante establecer objetivos claros. ¿Qué esperas lograr con este ayuno? ¿Es un tiempo de arrepentimiento, de búsqueda de guía, de intercesión por una causa o de renovación espiritual? Tener un propósito claro ayudará a mantener el enfoque durante los momentos difíciles. Preparar el cuerpo para el ayuno es esencial. Esto puede incluir reducir gradualmente la ingesta de alimentos, especialmente de aquellos que son ricos en azúcares y grasas, y aumentar el consumo de agua varios días antes de comenzar el ayuno. Esta transición puede ayudar a minimizar los choques para el sistema y reducir los síntomas de abstinencia, como dolores de cabeza o irritabilidad. También es importante considerar el entorno en el que ayunarás. Asegurarse de que es un lugar donde puedas estar tranquilo y reflexivo, libre de distracciones innecesarias.
Esto puede significar informar a los familiares o compañeros de casa sobre tu intención de ayunar, para que puedan apoyarte y respetar tu espacio y tiempo de quietud. Prepara tu mente y tu espíritu. Esto podría incluir la planificación de lecturas específicas de las Escrituras, la preparación de una lista de oración o la organización de tiempos específicos para la oración y la meditación. Al entrar en el ayuno con una preparación integral, física, mental y espiritual, estarás en una posición más fuerte para experimentar los profundos beneficios espirituales que esta disciplina puede ofrecer. Para aquellos que son nuevos en el ayuno, comenzar puede parecer desalentador. Por eso, es importante empezar despacio y con ayunos que sean manejables. Un ayuno de un día o incluso de una parte del día puede ser un buen comienzo. Esto permite que el cuerpo y el espíritu se acostumbren al proceso sin abrumarse. Es también útil comenzar el ayuno en un día en que tus demandas físicas y mentales no sean demasiado intensas. Esto te permitirá concentrarte más en la experiencia espiritual sin la preocupación de tener que cumplir con tareas exigentes. A medida que te familiarices con el ayuno, podrás aumentar la duración o la frecuencia según te sientas guiado y capaz. Mantener un diario de ayuno puede ser increíblemente beneficioso para los principiantes. Registrar tus pensamientos, oraciones y cómo te sientes física y emocionalmente puede ayudarte a ver cómo el ayuno afecta diferentes aspectos de tu vida y ajustar tus prácticas conforme necesario. Además, esto puede ser una fuente de motivación y una herramienta para reflexionar sobre tu crecimiento espiritual. Por último, es crucial recordar que el ayuno es una práctica espiritual y no solo una disciplina física. Aunque es normal experimentar hambre y algo de incomodidad, el enfoque debe estar siempre en lo que estás buscando lograr espiritualmente. Orar por fortaleza y guía durante este tiempo es esencial. Siempre es recomendable consultar con un líder espiritual o un mentor que pueda ofrecer apoyo y consejo a lo largo de tu viaje de ayuno. Decidir sobre el tipo de ayuno que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos espirituales puede ser un paso esencial para asegurar una experiencia de ayuno efectiva y enriquecedora. Primero, considera tus motivos para ayunar. ¿Estás buscando la guía de Dios, expresando arrepentimiento o fortaleciendo tu vida de oración? Cada objetivo podría ser más adecuado para diferentes tipos de ayuno. Además, es fundamental tener en cuenta tu salud física y cualquier consejo médico, especialmente si tienes condiciones preexistentes que podrían complicarse por un ayuno extensivo. En segundo lugar, piensa en tu experiencia previa con el ayuno y tu conocimiento de tu propio cuerpo. Si eres nuevo en esta disciplina, puede ser prudente comenzar con formas más suaves de ayuno, como el ayuno parcial o ayunos de corta duración, antes de aventurarte en ayunos más intensos. Esto te permitirá entender cómo reacciona tu cuerpo y mente a la privación de alimentos sin poner en riesgo tu bienestar. Considera también tu calendario y compromisos diarios. Un tipo de ayuno que requiere que estés menos activo puede no ser adecuado si tienes un trabajo físicamente exigente o responsabilidades que requieren mucha energía y concentración. Elegir un tipo de ayuno que se acomode a tu estilo de vida te ayudará a mantener tu práctica sin comprometer tus actividades diarias. Por último, busca orientación espiritual cuando elijas el tipo de ayuno. Hablar con un líder espiritual o un mentor que tenga experiencia en ayuno puede proporcionarte insights valiosos y apoyo en tu decisión. Estar bien preparado y apoyado puede hacer una gran diferencia en la profundidad y el impacto de tu experiencia de ayuno. El ayuno absoluto, también conocido como ayuno seco, implica abstenerse de todo alimento y líquido, incluyendo agua. Es la forma más extrema de ayuno.
y solo debe considerarse por periodos cortos debido a los riesgos potenciales para la salud que conlleva. Este tipo de ayuno puede tener un impacto profundo a nivel espiritual, ya que representa un compromiso total y una entrega absoluta a la oración y la reflexión. Sin embargo, la deshidratación y la desnutrición son riesgos serios que pueden ocurrir rápidamente. Antes de comenzar un ayuno absoluto, es crucial realizar una evaluación médica completa. Este tipo de ayuno no es adecuado para todos y puede ser peligroso para personas con ciertas condiciones médicas, como diabetes o enfermedades cardíacas. Además, incluso las personas saludables deben limitar la duración de un ayuno absoluto a no más de 24 horas, a menos que se realice bajo supervisión médica. Durante un ayuno absoluto, es importante estar atento a los signos de alarma que pueden indicar que es necesario interrumpir el ayuno y buscar atención médica. Estos incluyen mareos intensos, confusión, desmayos o un deterioro significativo en la función física. Si alguno de estos síntomas ocurre, es esencial reanudar la ingestión de líquidos y alimentos gradualmente y consultar a un profesional de salud. Además, durante un ayuno absoluto, el soporte emocional y espiritual es crucial. Asegurarse de tener una red de apoyo que comprenda y respete la profundidad de esta práctica puede proporcionar la fuerza necesaria para completar el ayuno de manera segura y significativa. Es una jornada que debe ser tratada con el máximo respeto y seriedad, dado su intensidad y riesgos potenciales. El ayuno normal es la forma más común y accesible de ayuno, que implica abstenerse de todos los alimentos sólidos mientras se permite la ingestión de líquidos como agua, té y caldos claros. Esta forma de ayuno es generalmente más segura y sostenible por periodos más largos que el ayuno absoluto, lo que la hace adecuada para una variedad más amplia de personas y situaciones espirituales. Uno de los beneficios principales del ayuno normal es que ayuda a purificar el cuerpo mientras minimiza los riesgos de deshidratación. Los líquidos no solo mantienen el cuerpo hidratado, sino que también ayudan a eliminar toxinas, apoyando un proceso de limpieza interna que puede complementar los objetivos espirituales del ayuno, como la renovación y el arrepentimiento. Este tipo de ayuno también es flexible y puede adaptarse según las necesidades y capacidades del individuo. Por ejemplo, algunas personas eligen incluir jugos de frutas o verduras en su régimen de líquidos para mantener niveles de energía más estables, lo cual es especialmente útil si necesitan continuar con sus actividades diarias con normalidad. El ayuno normal es un excelente punto de partida para aquellos que son nuevos en esta práctica espiritual. Permite al cuerpo y al espíritu acostumbrarse al ayuno gradualmente, reduciendo el impacto del shock que puede ocurrir con formas más severas de ayuno. Al iniciar con este tipo de ayuno, los principiantes pueden experimentar y aprender cómo su cuerpo y mente responden a la abstinencia de alimentos sólidos, ajustando la duración y la frecuencia según sea necesario para sus próximas experiencias de ayuno. El ayuno parcial es una opción flexible que permite a los individuos seleccionar específicamente qué alimentos o grupos de alimentos excluir de su dieta durante el periodo de ayuno. Esto puede incluir abstenerse de comer ciertos tipos de carne, dulces o alimentos procesados, o puede implicar comer solo durante ciertas horas del día. Este tipo de ayuno es especialmente útil para aquellos que pueden necesitar mantener un nivel de energía más constante, o para quienes tienen restricciones dietéticas o condiciones de salud que les impiden practicar ayunos más estrictos. Uno de los beneficios del ayuno parcial es que se puede adaptar a las necesidades individuales y aún así ofrecer los beneficios espirituales del ayuno.
Por ejemplo, alguien puede elegir abstenerse de comer azúcares y grasas como una forma de disciplinar el cuerpo y clarificar la mente, mientras mantiene una dieta nutritiva que soporte sus actividades diarias. El ayuno parcial también puede ser una forma de ayuno más sostenible a largo plazo. Puede ser practicado regularmente, como una vez a la semana o en días específicos, según el calendario litúrgico, sin interrumpir significativamente la rutina diaria o comprometer la salud. Esta regularidad puede fomentar una disciplina espiritual constante y profundizar la conexión con las prácticas de fe. Además, el ayuno parcial es una excelente manera de introducir conceptos de moderación y sacrificio en la vida diaria, sin los desafíos que pueden presentar formas más severas de ayuno. Al elegir conscientemente renunciar a ciertos placeres o comodidades, los individuos pueden cultivar una mayor autoconciencia y control, aspectos cruciales para el crecimiento espiritual y personal. John Wesley, el fundador del metodismo, propuso una forma innovadora de ayuno que ha influido en muchas prácticas espirituales modernas. Wesley abogaba por ayunos regulares como parte integral de la vida cristiana, recomendando ayunar 2 días a la semana, generalmente los miércoles y viernes. Estos ayunos no eran absolutos. Permitían la ingesta de caldos y otros líquidos, haciendo que la práctica fuera sostenible mientras se mantenía un compromiso serio con la disciplina espiritual. El método de Wesley se centraba en la regularidad y la moderación, en lugar de en la abstinencia total, lo que lo hacía accesible para un rango más amplio de creyentes, incluyendo aquellos con obligaciones laborales o de salud que les impedirían practicar ayunos más estrictos. Esta accesibilidad ayudaba a los seguidores a mantener un compromiso continuo y a integrar el ayuno en su vida diaria como una práctica espiritual constante. Wesley también enfatizaba la importancia de la oración y la meditación durante el ayuno. No veía el ayuno solo como una forma de abstinencia física, sino como una oportunidad para un enriquecimiento espiritual y moral. Al combinar el ayuno con la oración, Wesley creía que los creyentes podrían cultivar. La innovación de Wesley en el ayuno sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un mundo donde los desafíos y distracciones constantes pueden desviar la atención de las prácticas espirituales. Su enfoque hace que el ayuno sea más accesible y práctico para los creyentes modernos, permitiéndoles explorar y experimentar los beneficios espirituales del ayuno sin comprometer su salud o responsabilidades diarias. El ayuno de rotación es un método menos convencional que se utiliza tanto por razones médicas como espirituales. Desde el punto de vista médico, se emplea para identificar alergias o sensibilidades alimentarias, eliminando grupos de alimentos específicos de la dieta de manera secuencial y observando las reacciones del cuerpo. Espiritualmente, este método puede ayudar a purificar el cuerpo y a clarificar la mente, haciendo más perceptibles los efectos de ciertos alimentos o hábitos en el bienestar general y la capacidad de concentración durante la oración y la meditación. En el contexto espiritual, el ayuno de rotación puede incluir días en los que se evitan ciertos tipos de alimentos, como carnes rojas o alimentos procesados, mientras que otros días se centran en la abstención de azúcares o granos. Esta rotación puede ayudar a los practicantes a comprender mejor cómo su cuerpo y su espíritu reaccionan a diferentes tipos de alimentos y a identificar qué cambios pueden contribuir a una vida más sana y espiritualmente enfocada. Planificar un ayuno de rotación requiere una cuidadosa consideración y conocimiento de los propios patrones dietéticos y necesidades de salud. Es importante consultar con un profesional de la salud o un nutricionista para asegurarse de que el plan de ayuno no comprometa la nutrición esencial ni cause daño inadvertido al cuerpo.
Finalmente, este tipo de ayuno ofrece la oportunidad de experimentar con diferentes disciplinas espirituales, integrando la abstinencia de alimentos con la oración y la meditación de una manera que se alinee con los objetivos espirituales personales. Al rotar los focos de ayuno, los practicantes pueden mantener un enfoque fresco y motivado hacia su crecimiento espiritual y físico. Planificar y ejecutar un ayuno eficaz requiere más que simplemente decidir dejar de comer. Comienza con definir claramente los objetivos del ayuno. ¿Estás buscando la renovación espiritual, la intercesión por un problema específico o la purificación del cuerpo y el espíritu? Establecer intenciones claras ayuda a guiar el proceso y a mantener el enfoque en los días más desafiantes. Una vez que los objetivos están establecidos, el siguiente paso es planificar la logística del ayuno. Esto incluye decidir la duración del ayuno, qué tipo de ayuno realizarás, absoluto, normal, parcial, etc. Y cómo incorporarás la oración y la meditación en tu rutina diaria. También es crucial planificar cómo romperás el ayuno, reintroduciendo alimentos de manera que no sobrecargues el sistema digestivo. Durante el ayuno, es importante mantener un diario espiritual donde puedas registrar tus reflexiones, emociones y cualquier revelación que recibas. Este registro no solo ofrece una salida para tus pensamientos y sentimientos durante el ayuno, sino que también sirve como un recordatorio de tu viaje y los aprendizajes obtenidos. Finalmente, asegúrate de contar con apoyo, ya sea de un grupo de ayuno, un mentor espiritual o amigos y familiares que entiendan y respeten tu práctica. El apoyo puede ser crucial para mantenerse motivado y para tener a alguien con quien compartir las experiencias y desafíos del ayuno. Alinear el ayuno con tus objetivos espirituales maximiza su efectividad y profundidad. El primer paso para lograr esta alineación es la reflexión profunda sobre lo que deseas alcanzar a través de esta práctica espiritual. Si tus objetivos incluyen la profundización en la fe, la búsqueda de la voluntad de Dios para tu vida o el fortalecimiento de tu resistencia ante las tentaciones, cada uno de estos requerirá enfoques ligeramente diferentes en la forma y el enfoque del ayuno. Incorporar escrituras y oraciones que reflejen tus objetivos puede fortalecer tu experiencia. Por ejemplo, si estás ayunando para la renovación espiritual, céntrate en pasajes bíblicos que hablen de renacimiento y purificación. Puede ser particularmente inspirador y pertinente. Del mismo modo, las oraciones pueden ser diseñadas para invocar específicamente la guía o la paz, dependiendo de tus necesidades. Además, considera establecer metas pequeñas a lo largo del ayuno que te ayuden a mantener el rumbo hacia tus objetivos más amplios. Estas pueden incluir momentos de oración más intensa, lectura de la Biblia o incluso actos de servicio, dependiendo de cómo sientas que el ayuno debe manifestarse en acciones. Concluir tu ayuno con un tiempo de reflexión sobre cómo tus experiencias se alinearon con tus objetivos puede proporcionar cierre y una dirección para futuras prácticas espirituales. Esto no solo refuerza lo aprendido durante el ayuno, sino que también te prepara para aplicar esos aprendizajes en tu vida diaria, asegurando que los beneficios del ayuno tengan un impacto duradero. Las motivaciones para ayunar pueden variar ampliamente entre lo personal y lo comunal, y entender estas diferencias puede enriquecer la práctica del ayuno. A nivel personal, el ayuno a menudo se busca para la introspección y el crecimiento espiritual individual. Puede ser una respuesta a una crisis personal, una necesidad de dirección o un deseo de profundizar la relación con Dios. Este tipo de ayuno es íntimo y profundamente personal,
enfocado en la transformación interior y la revelación personal. En contraste, el ayuno comunal se centra en objetivos más amplios que afectan a toda una comunidad o grupo. Estos pueden incluir la búsqueda de guía para toda la iglesia, intercediendo por sanación o cambio social, o como parte de rituales litúrgicos que conmemoran eventos religiosos significativos. El ayuno comunal fortalece los lazos entre los miembros de la comunidad, crea un sentido de unidad en la oración y aumenta el poder espiritual del grupo a través de la práctica compartida. Ambos tipos de ayuno requieren consideración y respeto por sus distintos propósitos y dinámicas. Mientras que el ayuno personal es flexible y se puede adaptar a las necesidades del individuo, el ayuno comunal debe ser más estructurado para asegurar que todos los participantes estén alineados y comprometidos con el propósito común. Es esencial, sin importar la motivación, que el ayuno se realice con un corazón sincero y una mente abierta. Ya sea personal o comunal, el ayuno debe ser visto como una herramienta para mejorar la conexión espiritual y no como un fin en sí mismo. La autenticidad en la intención y la claridad en los objetivos son cruciales para que el ayuno sea espiritualmente significativo y efectivo. El ayuno tiene un impacto profundo en la práctica de la oración y la meditación. Al abstenerse de comer, los fieles a menudo experimentan una mayor claridad mental y un enfoque agudizado, lo que puede llevar a una oración más profunda y meditación más efectiva. Este estado de mayor concentración permite que los creyentes se sumerjan más profundamente en sus comunicaciones con Dios, explorando áreas de su vida y espiritualidad que quizás sean difíciles de alcanzar en circunstancias normales. Además, el ayuno puede inducir un estado de calma y quietud, reduciendo las distracciones del mundo exterior y facilitando un entorno más propicio para el encuentro espiritual. En este espacio tranquilo, las oraciones pueden volverse más reflexivas y la meditación más reveladora, permitiendo que los practicantes se conecten con Dios en un nivel más íntimo y personal. El ayuno también sirve como un acto de sacrificio y sumisión, que son actitudes fundamentales en la oración y la meditación. Al ofrecer algo tan fundamental como el alimento, los fieles demuestran su dependencia y confianza en Dios, abriendo sus corazones de manera más completa a la recepción de su gracia y sabiduría. Este acto de entrega puede intensificar la experiencia espiritual y fortalecer la fe de manera significativa. Al integrar el ayuno con la oración y la meditación, los creyentes pueden desarrollar una disciplina espiritual más robusta. La práctica regular de estos actos puede llevar a una transformación espiritual duradera, haciendo que la oración y la meditación sean no solo actividades ocasionales, sino partes integrantes de la vida diaria. Esto ayuda a mantener una relación continua y dinámica con Dios, enriqueciendo cada aspecto de la vida del creyente. Afrontar y superar los desafíos del ayuno es crucial para lograr una experiencia espiritualmente enriquecedora y beneficiosa. Uno de los primeros obstáculos que muchos encuentran es la sensación física de hambre, que puede ser intensa y difícil de manejar. La clave para superar este desafío es reconocer que el hambre es temporal y disminuye a medida que el cuerpo se adapta al ayuno. Mantenerse ocupado con actividades como la oración, la lectura y la meditación puede ayudar a desviar la atención del hambre. El ayuno puede traer a la superficie emociones y pensamientos difíciles, ya que la privación de alimentos puede intensificar las reacciones emocionales. Enfrentar estas emociones requiere paciencia y la voluntad de trabajar a través de ellas, utilizando el tiempo de ayuno como una oportunidad para la curación y el crecimiento personal. Es esencial recordar que este proceso es parte del propósito del ayuno,
purificar tanto el cuerpo como el alma. La falta de comprensión o apoyo de familiares, amigos o colegas también puede ser un desafío. Explicarles las razones y los beneficios espirituales del ayuno puede ayudar a ganar su apoyo o al menos su aceptación. En algunos casos puede ser necesario limitar la interacción con aquellos que son especialmente críticos o negativos respecto a tu práctica de ayuno. La constancia es esencial para superar los desafíos del ayuno. No todos los días de ayuno serán profundamente espirituales o libres de dificultades, pero la perseverancia es clave. Aceptar que el ayuno es tanto un viaje físico como espiritual y comprometerse con él a largo plazo puede facilitar la superación de los obstáculos y fortalecer la disciplina personal y la fe. Tras completar un periodo de ayuno, es importante tomarse un tiempo para reflexionar y celebrar los logros espirituales obtenidos. Este momento de celebración puede ser tanto un acto de agradecimiento a Dios por la fortaleza y las revelaciones recibidas, como una oportunidad para reconocer el crecimiento personal y espiritual que ha ocurrido. Puedes celebrar solo o compartir la experiencia con tu comunidad de fe, lo que puede fortalecer aún más los lazos y proporcionar apoyo mutuo. Una forma efectiva de celebrar es mediante un servicio de acción de gracias o un encuentro comunitario donde se compartan testimonios sobre las experiencias y los beneficios del ayuno. Estos eventos no solo permiten la expresión de gratitud, sino que también inspiran y motivan a otros a explorar o profundizar su propia práctica de ayuno. Además, documentar tus reflexiones y logros en un diario puede ser una herramienta valiosa. Este registro puede ofrecer insights útiles para futuros ayunos y servir como un recordatorio del progreso que has hecho, especialmente en momentos de duda o desafío en tu vida espiritual. Por último, considera establecer nuevas metas espirituales a medida que avanzas. Cada ayuno puede abrir nuevas perspectivas y deseos de crecimiento continuo. Identificar y establecer objetivos futuros al final de un ayuno puede ayudar a mantener el impulso y garantizar que los beneficios del ayuno tengan un impacto duradero en tu vida espiritual. La verdadera recompensa del ayuno trasciende la mera abstinencia de comida. Radica en el profundo crecimiento espiritual y personal que acompaña a esta práctica. A través del ayuno, los individuos no solo fortalecen su cuerpo y mente, sino que también profundizan su relación con Dios, ganando claridad en su propósito espiritual y reforzando su fe. El ayuno ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la vida, priorizar lo que verdaderamente importa y renunciar a aquellas cosas que nos distraen de nuestro camino espiritual. Además, el ayuno actúa como un catalizador para la transformación, al enfrentar y superar desafíos tanto físicos como emocionales. Los practicantes pueden emerger más resilientes y conscientes de su fortaleza interna y su dependencia de Dios. Esta transformación a menudo lleva a un sentido renovado de propósito y una vida más intencional y enfocada. El ayuno también fomenta una comunidad de fe más unida y compasiva. Al compartir las luchas y victorias del ayuno, los miembros de la comunidad pueden inspirarse mutuamente, apoyarse y crecer juntos en su viaje espiritual. Esta solidaridad es crucial para construir una comunidad fuerte y empática. Enriquecer la experiencia de ayuno también implica una exploración más profunda de la autodisciplina y el autoconocimiento. Los practicantes a menudo descubren nuevas capas de su personalidad y nuevas fuerzas en su carácter que antes estaban ocultas o suprimidas por las rutinas diarias y el consumo constante. Al eliminar temporalmente el alimento, uno puede alimentar más efectivamente el alma y el espíritu, encontrando satisfacciones más duraderas y significativas en su conexión con lo divino.
Además, el ayuno puede ser una herramienta poderosa para la renovación moral y espiritual. Al abstenerse intencionalmente, los individuos practican la virtud de la templanza, una de las piedras angulares de una vida moral saludable. Esta práctica puede llevar a una evaluación crítica de otros deseos y necesidades, facilitando un estilo de vida más virtuoso y equilibrado. El ayuno también intensifica la gratitud por las bendiciones diarias que a menudo se dan por sentadas. Al experimentar el hambre, uno puede desarrollar una mayor apreciación por los alimentos y las comodidades que normalmente disfruta, lo que a su vez puede llevar a un mayor sentido de responsabilidad y generosidad hacia aquellos que carecen de estos recursos básicos. Este proceso no solo fortalece la fe individual, sino que también tiene el potencial de revitalizar prácticas y rituales religiosos. La intensidad del ayuno puede traer una nueva vida a las oraciones y a los servicios de adoración, haciendo que las viejas tradiciones resuenen con un nuevo significado y propósito. Esto puede ser especialmente poderoso durante los tiempos litúrgicos de ayuno, como la Cuaresma o el Ramadán, donde las comunidades enteras participan en la observancia. Otra dimensión del ayuno es su capacidad para inspirar creatividad y soluciones nuevas a problemas persistentes. En estados de ayuno, donde la mente está menos distraída por las preocupaciones diarias y más enfocada en la reflexión interna, se pueden concebir ideas y perspectivas innovadoras. Esto puede aplicarse tanto en contextos personales como profesionales, donde la claridad y la concentración mejoradas son invaluables. Finalmente, el impacto del ayuno en la compasión y la empatía no puede ser subestimado. Al experimentar de primera mano el sufrimiento del hambre, aunque sea temporalmente y por elección, uno puede identificarse más estrechamente con aquellos para quienes el hambre es una constante involuntaria. Este entendimiento puede traducirse en un compromiso más profundo con la justicia social y los esfuerzos de ayuda humanitaria. En conclusión, mientras que el ayuno presenta desafíos, las recompensas son abundantes y profundamente significativas, ya sea que uno busque guía, purificación o una conexión más profunda con Dios. El ayuno ofrece un camino enriquecedor y transformador hacia la realización espiritual. Al comprometerse con esta disciplina, los fieles no solo honran a Dios, sino que también descubren nuevas profundidades en su vida espiritual, haciendo del ayuno una práctica valiosa y esencial en su caminar religioso.